Si os parece, empezamos. Bueno, ya os he saludado a todos, buenas tardes ya. En primer lugar, me presento para quienes no me conocéis. Soy Marisa Moreno, fundadora de IGICE Universal Logistics, que es una empresa transitaria creada en Elche hace ya 18 años. Bienvenidos a todos a este evento online sobre reglas Incoterms 2020, organizado por nuestra empresa. Pues uno de nuestros principales objetivos es el de brindar información y conocimiento a vosotros, a las empresas, sobre cómo superar los desafíos a los que se enfrentáis al realizar negocios internacionales. Bueno, os cuento rápidamente qué es lo que va a pasar. En este evento online tendremos una presentación de unos 35-40 minutos aproximadamente y después abriremos un turno de preguntas por un periodo de unos 15 minutitos dedicados a aclarar cualquier duda que podáis tener o a cualquier pregunta, a contestar cualquier pregunta que nos podáis lanzar. Pero antes de empezar, como os decía, os voy a contar muy brevemente cómo funciona esta plataforma Vivip, por si no la conocéis, porque bueno, pues nos encantaría que también interactuarais con nosotros y que participéis. El fondo, en negro, lo que veis, lo llamamos arena, y las bolitas que hay alrededor, los circulitos pequeños, sois vosotros, el público, cada uno de vosotros. Además, como os he dicho antes también, si pincháis en ellos, podéis ver quién es cada uno de los asistentes que están compartiendo sala con vosotros, y bueno, es una oportunidad de hacer también networking virtual, ¿verdad? Y si nos lleváramos este evento a presencial, podríamos decir que los círculos más grandes, donde estoy yo y el otro que veis, donde ahora subirá nuestro ponente, es el escenario. También vais a tener la posibilidad de reaccionar a lo que vaya ocurriendo a través de unos botoncitos que tenéis más abajo para saber cuáles son vuestras opiniones o reacciones sobre lo que se vaya contando, y así nos podéis ir dando feedback, el cual, bueno, pues la verdad es que agradecemos. En la barrita, empezando por la izquierda, los 4 primeros botones expresan emociones. Bueno, el verde, como podéis imaginar, aplausos virtuales. El naranja, corazón, cuando algo de lo que se diga os gusta especialmente. El azul, sonrisa virtual, o el rojo, enfado, cuando algo no nos gusta mucho. Y el quinto y último, el blanco, como os podéis imaginar, es el de mano alzada, que es para pedir palabra. Eso sí, por favor, os pedimos solamente al final del evento, cuando abramos el turno de preguntas, por si queréis, bueno, pues intervenir de manera directa y formular alguna pregunta, yo os daría paso. Arriba a la derecha también tenéis el chat, esas burbujitas, donde nos podéis dejar cualquier comentario o bien dejar alguna pregunta que os vaya surgiendo a lo largo de la presentación y que yo pasaré a leerla al final del evento. Y por último, que sepáis que si pincháis, ves la presentación preparada en el centro, si la pincháis, se hace en grande y los 2 circulitos se hacen más pequeños. Y si volvéis a pincharla, pues vuelve a su tamaño de antes, el más pequeño. Y además, si pincháis en cualquier lugar en el fondo de la arena, podéis arrastrar, o sea, manteniendo pinchado, podéis arrastrar todo el escenario por si os molesta algún desplegable o el chat o cualquier cosa. O sea, lo podéis mover de un lugar para otro, ¿vale? Bueno, pues el evento de hoy lo hemos titulado, como sabéis, soy exportador y vendo Edwards for POSIF, o nos faltaba añadir CFR en caso de que haya seguro. ¿Por qué no debería utilizar estos términos? Lugar de entrega de la mercancía, riesgos y costes. Bueno, pues durante el evento vamos a analizar los errores más comunes que se cometen al aplicar estas reglas Incoterms que he mencionado, así como los riesgos a los que nos enfrentamos al utilizarlos incorrectamente. Y para ello, pues bueno, pues hoy os hemos traído a quien yo considero que es uno de los mayores expertos a nivel nacional de las reglas Incoterms, Antonio Cuadra, a quien invito ya a que suba aquí al escenario conmigo mientras lo voy presentando. Bueno, Antonio es fundador y socio director de E-Commerce Campus, empresa de consultoría y formación especializada en comercio internacional. Hola, Antonio. Cuenta con 40 años de experiencia en el sector financiero y consultoría estratégica. Trabajó en Banco Exterior de España, el actual BBVA, para los que sois más jóvenes, donde se especializó en financiación internacional y comercio exterior. Desde 1993 y hasta la fecha es consultor en proyectos del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Corporación Financiera Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Europeo de Inversiones. Ha desarrollado además programas de fortalecimiento y facilitación del comercio internacional mediante el diseño de los cursos de formación, tanto en formato presencial como online, y la impartición de estos cursos en Latinoamérica, Europa del Este, África y Asia, tanto para bancos como para empresas. Antonio además es profesor de la Universidad a Distancia de Madrid, del Centro de Estudios Financieros, del Centro Internacional de Formación Financiera, del NET International Business School, del Instituto de Estudios Bursátiles y del CESMA.
Además de todo esto, Antonio es miembro de la Comisión Bancaria del Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional. Antonio, no sabes cómo te agradezco que con todo esto puedas haber tenido, tengas el huequito, hayas encontrado hoy el huequito para estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecerte enormemente que estés hoy aquí. Es un lujo contar contigo. ¿Qué tal Bueno, estás? ¿Todo preparado? todo preparado y la verdad, Marisa, el lujo es estar con vosotros y con todos estos participantes. En principio, de verdad, agradecer esta oportunidad de poder compartir tanto con Mílice como con todos los asistentes, pues esta pequeña charla que vamos a tener sobre los Incoterms, esos instrumentos tan maravillosos y que nos dan tantísimo quebradero de cabeza, aunque a veces no lo parezca. O sea que de verdad te agradezco esta oportunidad y, por supuesto, espero que se repita en otras ocasiones. Para mí Sí, será un gusto. seguro. Seguro que sí. Bueno, pues ahora ya vamos a empezar. Eso sí, me gustaría que le dierais al verde para saber que estáis todos preparados, todo claro. Muy bien, estupendo. Pues ya queremos escucharte a ti, Antonio. Me bajo del escenario, te cedo la palabra, todo tuyo y nos vemos en un rato. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Marisa. Bueno, vamos a comenzar entonces esta presentación sobre Incoterm 2020 y que tantas veces, como vemos en esta diapositiva, pues se nos plantea y dice, vale, el barco se ha ido a pique, tenemos mercancías que se van a perder, que se van a dañar. ¿Qué ha pasado? ¿Y qué Incoterm hemos utilizado? ¿Quién se responsabiliza ahora de este desastre? Bueno, pues vamos a hacer un poquito de historia con los Incoterms. Los Incoterms, evidentemente, ya desde el año finales del siglo XVIII, principios del XIX, ya se utilizaban tanto FOB como CIF. Quizá, como digo yo, el padre y la madre de todos los Incoterms. Pero fue en 1936 la Cámara de Comercio Internacional cuando publicó las primeras reglas Incoterms, en su momento con 24 Incoterms, y desde entonces se han practicado actualizaciones, el año 53, en el 67, en el 76, y desde el año 80 se están publicando actualizaciones cada 10 años, hasta esta última que entró en vigor hace 3 años, el 1 de enero de 2020, y en el cual ya pues tenemos 11 Incoterms de aquellos 24 que teníamos en un origen. Hacer hincapié en un pequeño dato. Todas las publicaciones de la Cámara de Comercio Internacional, incluidas estas reglas Incoterm, más otras de cartas de crédito y garantías, etcétera, todas están en vigor. Es decir, no habría ningún problema para que nosotros utilizáramos un Incoterm del año 2000 o del año 2010. Lo que sí es muy importante es la redacción, cuando digamos qué Incoterm queremos utilizar, evidentemente poner a qué versión nos estamos refiriendo. Y luego hay que tener en cuenta también otro tema. La Cámara de Comercio Internacional, en contra de lo que se piensa en muchas ocasiones, es un organismo privado. Es la mayor organización de empresas privadas del mundo. Lo cual quiere decir que todas sus normas, incluidas estas reglas Incoterm, son reglas privadas, reglas de derecho privado. Por tanto, no son obligatorios de acuerdo a ninguna legislación internacional ni a ninguna legislación nacional. Los Incoterms, la validez de los Incoterms es otorgada por las partes, por los contratantes, el comprador y el vendedor, cuando acuerdan incluirlo en los contratos de compraventa. Es decir, es una norma aceptada universalmente que no tiene fuerza de ley y que a veces se malinterpreta, ya que la fuerza que tiene no proviene de la ley, sino de haberlo incluido en el contrato. Lógicamente, si se genera un conflicto supuestamente por la mala utilización de un Incoterm, habrá que demostrar que esa era la voluntad de las partes y eso se demuestra evidentemente si aparece en el contrato. Evidentemente, si se genera un conflicto y yo pienso que es que habíamos acordado un CIF, que ha habido un incumplimiento y que habría que ir a organizar un procedimiento jurídico a ver quién lleva razón, pues si el juez no se encuentra eso en el contrato, difícilmente se va a creer que yo le diga, no, mire, señor juez, no aparece en el contrato, pero es que los dos teníamos muy claro que lo que íbamos a utilizar era CIF. Bueno, eso evidentemente no vale para nada. Hay que incorporarlo a los contratos. Bien. Fijaos, muchas veces nosotros, como ha comentado Marisa antes, pues damos mucha formación en temas de comercio internacional
como cursos muy completos, y sin embargo casi siempre empezamos por los 5 TARS. Y muchas veces me preguntan, Antonio, con la cantidad de instrumentos importantes que hay, medios de pago, créditos documentarios, garantías, ¿a qué viene empezar por los 5 TARS? Bueno, pues yo lo he tenido muy claro desde hace muchos años. Y los 5 TARS son realmente la columna vertebral de cualquier transacción de comercio internacional. Están presentes desde el momento en que se empieza una negociación y ya se están acordando los lugares de entrega, aparte de otros aspectos de la negociación, como pueden ser los plazos, el precio o el medio de pago. Cuando se contrata, ya aparecerá el Incoterm en cualquiera de esos contratos, en la orden de pedido, en los contratos de compra-venta, en las facturas pro forma. Posteriormente nos encontramos que a la hora de iniciar ya transportes, procedimientos aduaneros, pues va a ser necesario presentar una serie de documentos y cada Incoterm en concreto va a ir marcando qué documentos debe presentar cada una de las partes, de qué documentos se deben responsabilizar. Cuando habla del transporte, pues evidentemente yo creo que no lo tengo que explicar. El Incoterm nos indica quién va a contratar, quién va a ser responsable de la carga y descarga, quién va a ser responsable de todos los costes de terminal, y en 2 de los Incoterms nos va a hablar también de seguros, solamente en 2, nada más, en CIF y en CIP. De los demás solamente mencionará responsabilidades. Y por supuesto, tienen también especial incidencia en el aspecto fiscal, ya que cada uno de los 11 Incoterms nos indica quién va a ser el responsable de realizar los despachos aduaneros, pagar los aranceles y pagar el IVA en destino. O sea, fijaos si tiene importancia la correcta utilización de estos instrumentos, de estas reglas. Bien. Entonces, ¿qué nos dicen realmente los Incoterms? Pues básicamente son obligaciones, riesgos y costos. Todos son importantes, pero realmente para mí el Incoterm o los 11 Incoterms tienen un término que es clave, que sería, si tuviéramos la versión inglesa, hablaríamos del término delivery, y cuando tenemos la versión en español, hablamos del término entrega. Entrega es crítico en cada uno de los 11 Incoterms. Si nosotros tomamos entrega, digamos, de una forma más coloquial, y estamos pensando incluso en negocio internacional, pues a lo mejor estamos pensando que es el momento en que la mercancía pasa del vendedor al comprador. Bueno, eso puede ser verdad. Pero realmente este no es el concepto de entrega en los Incoterms. Entrega en los Incoterms implica el momento en que los riesgos se transmiten del vendedor al comprador. Y no es necesario que las mercancías las tenga ya, las tenga a la posesión, la tenga el comprador. Probablemente la tenga un transportista, ¿no? Esté en manos de los transitarios, que ya están iniciando todo el transporte, el procedimiento para enviar la mercancía, pero ya se ha transmitido, se ha producido la entrega y se ha transmitido el riesgo. Si vosotros lo comentaremos, y yo siempre recomiendo que tengáis, creo que es básico, la Biblia, que es la publicación de los Incoterms 2020, veréis que en cada uno de ellos, en las primeras líneas, define la palabra entrega, cuándo se produce la entrega, cuándo se transmiten los riesgos. Bien, aparte de esta transmisión de riesgos, que va a ser un poco la guía en nuestra presentación hoy, los Incoterms también nos indican quién tiene las obligaciones de carga y descarga de la mercancía, quién asume el transporte principal, quién asume los transportes secundarios, quién asume la obligación de asegurar la mercancía. En este punto, como ya he comentado anteriormente, tenéis que tener en cuenta lo siguiente. De los 11 Incoterms, solamente en el CIF y en CIP existe la obligación de que el vendedor contrate un seguro a favor del comprador, cubriendo el 110% del valor CIF o CIP de la mercancía. Por si alguien tiene dudas sobre qué es el valor CIF o el valor CIP, coste seguro flete o coste y seguro pagado hasta, es lo siguiente. Corresponde a, la C corresponde al coste de las mercancías, pongamos que son 90.000 euros,
F corresponde al flete, pongamos que el flete van a ser 9.000 euros, y la I corresponde a insurance, al seguro, a la prima del seguro. Pongamos que son 1.000 euros. Si tenemos la suma de 90.000 de coste de la mercancía, más los 9.000 de transporte, más los 1.000 de seguro, tenemos que el valor CIF o CIP sería 100.000 euros. Bien, pues en estos dos Incoterms, el vendedor tiene la obligación de contratar un seguro a favor del comprador, cubriendo el 110% del valor CIF o CIP. Es decir, un vendedor tendría que contratar un seguro por una cobertura de 110.000 euros a favor del comprador. Esto implica que si se produce una pérdida o daño en las mercancías durante el transporte, sería el comprador el que tendría que hacer la reclamación ante la compañía de seguros. En los restantes 9 Incoterms no se habla de seguros, se habla de obligaciones. Se habla de que el vendedor tiene la obligación de entregar la mercancía en un determinado lugar, en un determinado puerto. Y se supone que habrá hecho el seguro correspondiente, porque si no la entrega en las condiciones establecidas, pues no va a cobrar. Pero no se hace referencia al seguro, solamente a la obligación de cumplir. También son útiles para definir lógicamente el despacho de aduana de exportación e importación, quien debe realizar todos los procedimientos, y tener en cuenta que solamente se aplican para mercancías, para tangibles, no para intangibles. Todos los años, siempre que hay una revisión de los Incoterms en la Cámara de Comercio, tenemos grupos que empiezan a solicitar que por qué no se aplican los Incoterms pues, a la prestación de servicios, como una consultoría. Bueno, vamos a ver, puede estar muy bien, pero yo todavía no veo la forma de, incluso yo en este momento, que puedo decir que le estoy prestando un servicio a ILICE, ¿no? ¿Qué Incoterm le podría aplicar yo a esto? También en la última revisión, pues hubo mucha, no voy a decir muchísima presión, pero sí hubo bastantes comentarios de grupos interesados en que se hablaran o que se trataran los Incoterms para entregas con drones. Bueno, pues vale, todo esto me parece muy bonito, pero por ahora que yo vea, los drones están muy utilizados en la guerra, pero si nos referimos a la entrega de mercancías, pues plantea una enormidad de problemas legales, los problemas en última milla, legislaciones en cada país. Y bueno, y además entregar una Caterpillar de 5 toneladas con un dron, pues tampoco lo veo fácil a corto plazo. Es decir, que por ahora nos referimos que esto únicamente se refiere a mercancías. Bien, ¿para qué nos sirven? De entrada, un Incoterm no es ni un contrato de compraventa ni un sustituto del contrato. No se diseñaron para reflejar unas prácticas comerciales para algún tipo de mercancía en particular. Valen para cualquier tipo. Puede ser una carga a granel de cereales, pueden ser 3 contenedores de equipos electrónicos, pueden ser 10 palés de frutas frescas, pueden ser 5.000 pares de zapatos. Y los Incoterms tampoco tratan con los siguientes temas. Ya hemos dicho, el primero, si existe o no existe un contrato de compraventa. No tratan tampoco con las especificaciones de las mercancías vendidas. Para eso están las facturas, para eso están los certificados de inspección técnica, etc. No tratan en ningún momento del tiempo, el lugar, el medio o la moneda de pago del precio de las mercancías. A un Incoterm no le preocupa en absoluto si el medio de pago va a ser a la vista, a pago aplazado, una cobranza o un crédito documentario. Bien, es verdad que con algunos medios de pago documentarios, como el crédito documentario, se pueden generar algunos pequeños conflictos, pero no es un problema del Incoterm, es quizá un problema de utilización correcta del instrumento como es el crédito documentario. No se ven afectados por consecuencias porque haya demoras en las entregas de la mercancía o por incumplimientos de los contratos de compraventa. Tampoco se ven afectados por las sanciones, imposición de nuevos aranceles, prohibiciones de exportación o importación, casos de fuerza mayor. No se ven afectados por el método, el lugar o la ley de resolución de disputas en caso de incumplimiento. El contrato será el que tendrá que especificar que en caso de que haya un conflicto, ese conflicto se solucionará conforme a los tribunales de Madrid y conforme a la ley española. Entonces, en ese caso, pues, ¿qué ocurre? Si hemos tenido un conflicto sobre la utilización de un Incoterm y se plantea un procedimiento judicial,
¿el juez qué va a hacer? Bueno, ya hemos dicho que los Incoterms son reglas de derecho privado. ¿Qué hará un juez? Pues un juez irá primero al Código Civil, no encontrará nada, no se habla de los Incoterms. Se irá al Código de Comercio, tampoco habla nada de los Incoterms. Y entonces pues ya se irá definitivamente a la publicación de la Cámara de Comercio Internacional y en base a eso ya se emitirá una sentencia. Pero evidentemente eso el Incoterm no lo refleja en ningún momento cuando lo negociamos. Y muy importante, las reglas Incoterm no tratan con la transferencia de la propiedad de las mercancías vendidas. A veces hay una tendencia, especialmente a lo mejor en importadores, cuando se utilizan Incoterms como SWORKS, que prácticamente todas las obligaciones, todos los riesgos los asume el comprador, en el que dice, bueno, es que como las mercancías son mías, no, las mercancías no son suyas. La transferencia de propiedad se transmite cuando se paga. A veces esto produce confusión porque cuando viene del inglés y empiezan a hablar del title of property, pues el title of property nunca está muy claro si hace una referencia a la propiedad o a la posesión. Pero afortunadamente en español sí tenemos muy claro la diferencia entre propiedad y posesión. Efectivamente, es posible que bajo un SWORKS el comprador ya desde el inicio de la transacción, desde los locales del vendedor, ya tenga la posesión de la mercancía, pero no quiere decir que la mercancía sea suya, no se ha transferido a la propiedad. Por eso también muchas veces insistimos que en los contratos se incorporen cláusulas de reserva de dominio, aclarando que la mercancía será del comprador hasta el momento en que se pague. Y evitemos así otro tipo de problemas. Bien. Vamos entonces a la clasificación. Hasta el año 2010, básicamente, los Incoterms se clasificaban en 4 grupos, ¿no? Los E's, los F's, los C's y los D's. En el año 2010, básicamente, ya se modificó esta clasificación para establecer 2 categorías. Por un lado, las reglas para cualquier modo o modos de transporte, que son 7 términos, 7 Incoterms que son modalmente neutros y que se pueden utilizar con cualquier modo de transporte, incluido el marítimo, o bien con una variedad de ellos, con una pluralidad de ellos, es decir, una mezcla de tierra-mar, tierra-aire, aire-tierra, aire-mar. Cualquiera de estos Incoterms se puede utilizar en esa forma. Y luego nos vamos a la segunda categoría, las reglas para transporte marítimo y vías navegables interiores. Es decir, quizá los Incoterms más conocidos, FAS, FOB, CFR y CIF. Nos vamos a centrar muy fuertemente hoy en estos Incoterms, porque realmente es donde se producen los mayores errores en la utilización. Son términos que deben ser utilizados única y exclusivamente cuando las mercancías se transportan por mar o por vías de navegación interior, fluvial. Y realmente estos Incoterms lo único que cubren es cuando la mercancía se ha colocado directamente por el vendedor al costado del buque o cuando ha sido el vendedor el que se ha responsabilizado, aunque no lo haya hecho él, de la carga de las mercancías en el buque. Solamente se van a ocupar de ese tramo, nada más. Claro, hay un que dice, Antonio, dice, pero es que no sé, si estamos enviando latas de espárragos, los espárragos no crecen al costado del buque, ¿no? Efectivamente, no crecen. Lo que pasa es que si estamos utilizando un CIF, realmente solamente el CIF se va a ocupar desde el momento en que la mercancía está a bordo hasta que llega al puerto de destino. ¿Por qué vamos a insistir tanto en esto? Porque realmente esto está muy relacionado, la mala utilización está muy relacionado con el término que hemos comentado antes, entrega. Y eso es lo que nos va a llevar un poco los riesgos que supone esa mala entrega de la mercancía, como veremos a continuación, es lo que va a seguir un poco la guía que vamos a seguir ahora durante las próximas diapositivas. Vamos a hablar casi específicamente de 3 Incoterms hoy y sobre todo de los riesgos que conlleva. Fijaos, vamos a empezar con SWORKS. Para muchos vendedores, un magnífico Incoterm. Un Incoterm que supone la mínima responsabilidad para el vendedor,
la máxima responsabilidad para el comprador, ya que implica que el vendedor realiza la entrega, fijaos la palabra crítica, cuando pone la mercancía a disposición del vendedor, del comprador, perdón, en las instalaciones del vendedor, sin despacharla para exportación ni sin tener obligación de cargarla en un vehículo receptor. Bien. Esto en principio, bueno, pues parece que es un sueño para muchos exportadores. Realmente este Incoterm pues puede llegar a convertirse en una pesadilla. ¿Por qué? Bueno, problemáticas que nos encontramos. Fijaos, la primera de ellas es que nos dicen que ni siquiera es responsable de cargar la mercancía en el medio de transporte. Y implica que el comprador se presentará allí con su camión y es el responsable de cargar la mercancía. Pero a lo mejor necesita una pequeña grúa para mover los palés. Normalmente no va a llevar la grúa en los palés, o sea, tendríamos que prestar nosotros. Pero es que además, si nos vamos a la legislación laboral española, lo que nos vamos a encontrar es la prohibición de que una persona ajena a la empresa manipule mercancía. Lo cual, si por mala suerte hubiera un accidente, pues tendríamos un auténtico problema. Muchos me han dicho, y bueno, Antonio, pero entonces, ¿qué pasa con eso cuando en los contratos aparece Earthworks Loaded? Es un Incoterm aceptado. Vamos a ver. No existe como tal en las reglas Incoterm el Earthworks Loaded que implicaría mercancía cargada por el vendedor. Esto es una variante. Las reglas nos indican que no prohíben las variantes, pero que si se incluye una variante de un Incoterm, como tal, no está aclarando prácticamente nada. ¿A qué me refiero? Si yo, que soy el vendedor, he acordado que, de acuerdo, voy a cargar la mercancía, y lo que haría sería, pues probablemente cobrarle 50, 100 euros, que lo cargaría en la factura, perfecto. Todo esto parece que está muy bonito. Pero habrá que indicar quién está soportando el riesgo si la mercancía se perjudica durante la carga. Porque en Earthworks puro, por supuesto, el riesgo de la carga lo soporta el comprador. Al poner Earthworks Loaded, ¿qué se supone? Se supone que el vendedor, yo, estoy cargando la mercancía. Pero si en el contrato no se está diciendo quién soporta el riesgo en caso de pérdida o de daño de la mercancía, nos vamos directamente a un conflicto. Pues fijaos lo fácil que es complicarse la vida con este Incoterm. Desde el punto de vista fiscal, por ejemplo, tampoco es un Incoterm que sea especialmente confortable. ¿Por qué? Imaginaos que, como estamos hablando de Earthworks, yo no soy responsable del despacho de exportación. Cuando hago mi declaración trimestral de IVA, yo esto lo contabilizo como una exportación y, por supuesto, ha sido una venta sin IVA. Pero, si al mes vienen a hacerme una inspección y me preguntan por esta operación, me dicen que la justifique y yo digo, bueno, pero no, es que esto fue una venta sin IVA. Y, bueno, ¿tiene usted un documento? ¿Tiene el DUA? No, ¿cómo lo voy a tener? Si el DUA, al hacer el importador el despacho de importación, lo tendrá él. Vale, muy bien. Ahora demuéstreme usted que la mercancía ha salido de España. Aquí nos planteamos con otro problema. Es decir, realmente es un Incoterm conflictivo. Es un Incoterm que incluso la propia Cámara de Comercio recomienda utilizarlo básicamente en comercio nacional, si es que queremos utilizar un Incoterm. Es cierto que muchas empresas insisten en que usan Earthworks porque quieren reconocer los ingresos por la venta de inmediato, pero realmente eso es una falacia. Es decir, las reglas Incoterm establecen que el reconocimiento de los ingresos de una venta es totalmente independiente de cualquier regla. No tiene nada que ver con el reconocimiento contable de una venta. Adicionalmente, de esta problemática que os he comentado, es un Incoterm que también puede tener ligeros problemas, digamos, en el caso de utilizar
un crédito documentario. ¿Por qué? Bueno, hay una tendencia enorme cuando se utilizan créditos documentarios a que los compradores, en el momento de solicitar la apertura de crédito documentario y la documentación que debe presentar el vendedor, se le solicite un documento de transporte, lo cual es totalmente inviable. Es decir, realmente el vendedor no tiene ninguna opción de tener un documento de transporte, ya que básicamente ha sido el comprador el que ha enviado un camión a recoger su mercancía. ¿Qué es lo que va a tener como mucho? Pues tendrá un recibo, un albarán de entrega de la mercancía, de recogida de la mercancía. Claro, esto implica también que a la hora de presentar la documentación para cobrar el crédito de un banco, va a haber una discrepancia. Me van a decir, don Antonio, usted tenía que presentar un documento de transporte. Y yo le voy a decir al banco, pero vamos a ver, ¿cómo voy a tener un documento de transporte? Si el transporte principal lo ha hecho el comprador. Y el banco me dirá, y entonces, ¿para qué aceptó usted este crédito documentario? Es decir, usted tendría que haber hecho una modificación. Es decir, hay que tener un poco de mentalización con este tipo de instrumentos como los créditos documentarios. Muchos exportadores e importadores piensan que es un asunto, un tema que tratan los bancos. No es cierto. El medio de crédito documentario, como medio de pago, es un tema acordado por las partes y se abre con las condiciones acordadas en las partes. Y lo único que hace el banco en este caso es realmente hacer que se cumplan las instrucciones que le han dado las partes. El problema que nos encontramos es que las partes dan unas instrucciones y luego les molesta no tener que cumplir con esas instrucciones que ellos mismos han establecido. Pero dicho esto, tener en cuenta que es un instrumento que con S-Works puede ser, digamos que, ligeramente complicado. Incluso hay la posibilidad de que no se presente el comprador a recoger la mercancía y nosotros quedemos con la mercancía preparada en nuestros muelles de carga, listas para entregar. Como no se presenta por ella, no tendremos nuestro recibo de entrega de la mercancía y tampoco podremos cumplir con el crédito documentario. ¿De acuerdo? Es decir, esto es un tema quizás un poco aparte, pero mi recomendación básicamente es tratar de huir de S-Works y créditos documentarios. Y todavía una recomendación más fuerte, huir del S-Works como Incoterm. Realmente no aporta mucho al empresario. Bueno, vámonos a FOB. En teoría, perdón, pues voy a decir, sería no sé si el padre o la madre de todos los Incoterm. FOB, franco a bordo. Significa que el vendedor entrega la palabra crítica, la mercancía, a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de embarque designado. Y lo que es más importante, el riesgo de pérdida o daño a la mercancía se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque. Y desde ese momento el comprador corre con todos los costos y riesgos. Bien. Vamos a ver, FOB, ¿cuándo se puede realmente utilizar? Esto ha sido siempre desde hace ya unos años motivo de discusión entre las partes y motivo de discusión dentro de la propia Cámara de Comercio Internacional. Vamos a ver, cuando hablamos de FOB, implica que efectivamente el vendedor ha llegado con su mercancía al costado del buque. Lo aplico también para FAS, pasa que FAS es menos utilizado y no tiene que cargarlo. Y llega con su mercancía al costado del buque y desde allí con la grúa del buque se carga. Pero ¿cuál es la realidad en muchas de las exportaciones hoy día? Que las mercancías van en contenedores. Es decir, que realmente el vendedor no llega al costado del buque, sino que deja la mercancía en una terminal de contenedores, bien sea un terminal completo, bien sea un contenedor, unos palets para hacer un grupaje, pero él no es el que realmente lleva la mercancía al costado del buque. Para eso van a estar los transitarios, para eso van a estar las navieras, las compañías de transporte. ¿De acuerdo? Claro. Y entonces va a decir, Antonio, ¿pero qué más da? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema realmente es el riesgo, es la entrega. Vamos a poner el caso que yo he acordado con mi comprador, Marisa. Hemos acordado que yo voy a entregar 5.000 pares de zapatos
Y la condición es FOB en el puerto de Valencia. Bien. Cuando yo llego al buque, cuando llego al puerto de Valencia con mis zapatos, me voy hacia un muelle, que se supone que ahí hay un barco para que yo cargue la mercancía, y me dicen, ¿pero usted a dónde va? No, al barco, pero olvídese, vayas a la terminal de contenedores. Vale, me voy a la terminal de contenedores y allí dejo mis zapatos para que se produzca ya, pues ya los transitarios se encarguen del grupaje, llevar la mercancía hasta el buque y se cargue. Bueno, esto normalmente no pasa nada. Es decir, si todo llega a buen término, pues realmente dices, pues qué problema hemos tenido utilizado el FOB, que me he tenido que ir a una terminal de contenedores, pues vaya, bueno, problema. Bueno, pues esto puede generar un problema enorme respecto al riesgo. Porque fijaos lo que puede ocurrir. ¿Qué pasa si esa noche en la terminal de contenedores se produce un incendio, una inundación y se pierden los 5.000 zapatos? Como vendedor, ¿yo tendría algún derecho a cobrar? No. ¿Por qué? Porque no se ha producido la entrega real. Cuando llegara el momento de analizar el contrato, nos encontraríamos, si hubiera un conflicto, nos encontraríamos que alguien diría, el juez diría, ya, pero es que efectivamente, bajo FOB, usted tenía que haber llegado con la mercancía al costado del buque y haber hecho que la cargaran. Entonces yo diría, ya, pero es que no me dejaron, me obligaron a irme a la terminal de contenedores. Y diré, bueno, muy bien, perfecto. Pero efectivamente, usted no había cumplido con la entrega, no había cumplido con el Incoterm, con lo que tenía que hacer. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho? Tenía que haber utilizado la regla Free Carrier. Que eso implica la entrega en un lugar que no es en el buque. Normalmente pues será una terminal de carga o el lugar que las partes hayan acordado. Claro, ahí tenemos el primer problema de riesgo con FOB. Si no pasa nada, pues fenomenal, la mercancía llegará. El problema es cuando se genera este tipo de problemas en un contenedor. Pero fijaos, por ejemplo, también un caso que lamentablemente nos hemos encontrado ya en muchas ocasiones, tanto en España como en Latinoamérica, ¿no? Que es el problema por el otro lado, por el comprador, y que está relacionado con el seguro, ¿no? Nos encontramos con el siguiente tema. FOB no hay una obligación de que ninguna de las partes presente un documento de seguro. ¿De acuerdo? Lo normal será que el comprador, Marisa en este caso, asegure la mercancía si las dos hemos acordado FOB cuando la mercancía ya está a bordo del buque. ¿Implica alguna obligación para el vendedor FOB en temas de seguros? Solamente una, que a requerimiento del comprador le facilite los datos necesarios para que éste pueda contratar el seguro. Bien, eso implica que si el comprador, Marisa, se pone en contacto conmigo, yo le indico que la mercancía en principio va a estar a bordo del buque el día 26 de mayo, todo fenomenal, y Marisa con su compañía de seguros contrata este seguro con mercancía a bordo el día 26 de mayo. Perfecto. Cuando la mercancía llega a su destino, Marisa se encuentra que los 5.000 pares de zapatos están bastante estropeados. Bueno, como ella tiene su seguro, se dirigirá a la compañía, llamará a la compañía de seguros, hablará con ellos, le dirá, mire usted que tenemos un problema, bueno, parece que se han llegado esta mercancía mojada, estropeada, y no se preocupe usted, doña Marisa, venga, tráigase la documentación y esto lo solucionamos rápido. Bueno, yo no quiero que nadie se ofenda, pero bueno, yo vengo de banca de muchos años y la verdad es que siempre parece que los bancos son los culpables de todos los problemas de este mundo. Y yo también comento una cosa que probablemente sea cierto, pero que nadie se pregunta por qué hay unas compañías de seguros que normalmente de lo que viven es de tratar de no pagar. Y entonces, pues, tú llegas a la compañía de seguro, y esto es un caso que he visto 10 veces, presentan la documentación, y entonces te dicen, bueno, pero una pregunta, doña Marisa, ¿cuándo se mojaron los zapatos? Pues en el trayecto. Ya, pero usted me está enseñando una documentación, es decir, tenemos un seguro sobre FOB, mercancía a bordo, y usted me enseña una documentación en la que parece ser que el vendedor dejó esta mercancía en una terminal. Claro, eso no está cubierto por el seguro. El seguro está desde que la mercancía está a bordo. Bueno,
Pero es que está claro que los zapatos se mojaron durante el viaje. ¿Y por qué? A lo mejor es que la terminal era al aire libre y llovió y se mojaron en la terminal. O a lo mejor se mojaron mientras trasladaban los zapatos desde la terminal al buque. Pero hombre, por Dios, si hay 50 metros de la terminal al buque. Bueno, pues en esos 50 metros pudo caer un diluvio y que se mojaran los zapatos. Entonces, todo esto, por supuesto, no se cobra. Todo esto realmente, pues, el problema viene generado, básicamente, por utilizar mal un Incoterm. Realmente, lo que las reglas nos dicen, básicamente, es que no es que FOB no se pueda utilizar, como tampoco hablaremos luego de CIF, es cuándo se deben utilizar estos Incoterms. FOB, básicamente, es un Incoterm que se debería utilizar cuando son mercancías tipo graneles. Seguro que todos habéis visto en los puertos estos barcos, con estos muelles, con las montañas de cereales, de minerales, incluso vale para petróleo, o para mercancías que se entregan unitizadas, mercancía fraccionada, que se entregan directamente al costado del buque. Por ejemplo, si yo lo que estoy vendiendo pues es una máquina excavadora, normalmente esa máquina no va a ir en un contenedor, no la voy a dejar en una terminal de carga. Normalmente voy a ir al costado del buque y en el costado del buque la maquinaria esa se va a cargar dentro de las bodegas del buque y allí se va a estibar y ahí se va a asegurar. Y ahí es cuando yo habré transmitido ya el riesgo, ahí es cuando se ha producido exactamente la entrega. ¿De acuerdo? Ese es el momento crítico desde que se produce la entrega de la mercancía. Claro, si se entregan en contenedores, lo que nos dicen las reglas es que se recomiende utilizar Free Carrier en lugar de FOB y también, por extensión, lo podemos aplicar a FAS. ¿De acuerdo? Y si luego nos vamos, bueno, aquí hay un comentario que seguramente ya lo sabéis, que fue la modificación que hubo en el año 2010, cuando se modificó también el momento de transmisión de riesgo. Hasta el año 2010, y a mí eso me sorprendió durante muchos años, el riesgo se transmitía cuando la mercancía traspasaba la línea imaginaria de la borda del buque. Bueno, evidentemente pues era complejo de demostrar y ya por fin en el año 2010 se modificó para que realmente el riesgo se transmita cuando la mercancía está ya cargada a bordo del buque. Y si es FOB lo que se está usando, pues implica el momento en que ya que los cables se aflojan y ya no sujetan el contenedor. Es decir, si nos fuéramos a la diapositiva que hemos visto al principio, que podría ser un caso claro de FOB, pues habría que ver realmente si se había producido la entrega o no. Es decir, si se había depositado el contenedor en el buque y ya, con la mercancía en el buque y ya se habían soltado los cables. Pues evidentemente ya no habría responsabilidad para el vendedor. Bien, pues este es el caso de FOB. Realmente utilizarlo exclusivamente en graneles o en mercancías que sean básicamente unitizadas. Y lo mismo que ocurre con FOB, vamos avanzando hacia el resto de los Incoterm marítimos. Vamos a utilizar el ejemplo de CIF, vamos a dejar CFR afuera, CFR fuera es como CIF, pero sin seguro. CIF, que es un coste seguro flete, implica que la entrega se produce, igual que en FOB, cuando la mercancía está a bordo del buque. La gran diferencia con FOB es que, en este caso, en CIF y en CFR, el vendedor paga el traslado, el transporte hasta el puerto de destino, pero no asume el riesgo. Es lo que hay que tener en cuenta. Es decir, tanto en FOB como en CIF como en CFR, el riesgo, la entrega se produce cuando la mercancía está a bordo del buque. En el caso de CFR, no hay seguro, deberá ser el vendedor el que comunique al comprador los datos necesarios para que asegure la mercancía. Y en el caso del CIF, sí hay un seguro a favor del comprador, como he explicado antes, por el 110% del valor de la mercancía. ¿De acuerdo? Bien. Por supuesto, quitando en SWORKS, en todos los demás Incoterms, el despacho de exportación debe ser realizado por el vendedor. Solamente ya sabréis que habrá otra excepción, que será en DDP, que el vendedor debe realizar no solamente el despacho de importación, sino también el de importación. Bien. Entonces, con CIF, realmente la problemática que se plantea con CIF es exactamente
la misma que se produce con FOB. Es decir, que es el momento crítico de esta entrega, ¿no? Recomendaciones. Y por favor, tenedlo en cuenta. No está prohibido utilizar CIF y FOB, en absoluto. Pero básicamente se han diseñado para entregas de mercancías en contenedores. ¿De acuerdo? Bien, ahora si queréis luego vamos a hacer algunas preguntas. Vamos a hacer algún pequeño resumen de lo que hemos estado viendo, porque vamos llegando un poco al final de la presentación. En esta diapositiva os indicamos lo mismo que estaba hablando, que no son adecuadas cuando la mercancía se envía en contenedor, que si el daño se produce en el contenedor antes de embarcarse, el comprador no tendría derecho a la indemnización de la aseguradora. Los adecuados son Free Carrier en lugar de FOB, FAS, CIP en lugar de CIF y CPT en lugar de CBR. Y tener en cuenta además una cosa que siempre hay que tener en cuenta, que es el medio de pago. Hemos dicho que los medios de pago son totalmente independientes de los Incoterms, pero es que los medios de pago, como las cartas de crédito, los créditos documentarios y las cobranzas, también son totalmente independientes de los contratos. Entonces, en algunos casos nos hemos ocurrir con un caso extraño. ¿Qué ocurre si tenemos una transacción de crédito documentario en la cual se produce un pago a la vista, el vendedor presenta los documentos correctamente y, sin embargo, cuando la mercancía llega a destino, está perjudicada? Pero el vendedor ya ha cobrado. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Nos encontramos con que el vendedor ha cobrado, pero contractualmente no tiene derecho. Bueno, tened en cuenta siempre una cosa. El crédito documentario es independiente del contrato. Si se ha pagado en base a una documentación conforme, no se puede retroceder el pago bajo ningún concepto. Si ha habido un problema con un seguro o algo que sea y la mercancía ha llegado en mal estado, pero se había presentado una documentación correcta, no, el banco no puede retroceder. Habría que solicitar entonces, habría que establecer un procedimiento judicial en el cual se decidiría si contractualmente se ha producido un incumplimiento o no. ¿De acuerdo? Bueno, para ir terminando, muy importante, la redacción de los Incoterms. Vamos a ver, por un lado sabéis que todos los Incoterms tienen el acrónimo de las 3 iniciales, que es además el acrónimo de las iniciales en inglés. Por supuesto, los Incoterms están todos traducidos a una enorme variedad de idiomas. Sin embargo, para identificarlos utilizamos Free Carrier, utilizamos FOB, utilizamos CIF. Esto tiene su importancia y la Cámara de Comercio insiste, porque allá por los años 80 hubo una serie de ocurrencias. La Cámara de Comercio Internacional está basada en París, pero el idioma oficial de la Cámara de Comercio es el inglés. Cosa que a veces, pues, a los bancos franceses nunca les sentó especialmente bien, puesto que entendían que la Cámara estaba en París y el idioma oficial debía ser el francés. Y la verdad es que tuvo gracia algunas veces, porque yo recuerdo que alguna vez me llegó al principio un Incoterm, que de pronto me encuentro con un Incoterm que era CAF. Y yo digo, bueno, estamos hablando de los Incoterms de los años 80, había entonces 17 Incoterms, pero a mí CAF no me aparecía, no era un Incoterm. A mí CAF me sonaba pues la fábrica española de maquinaria ferroviaria. Y yo me acuerdo que llamé al banco francés que me había enviado la operación y le digo, oye, pero esto de CAF, ¿qué significa? Y me dice, muy fácil, CIF. Digo, ¿cómo que CIF? Sí, hombre, en francés, Coût, Assurance, Fret. Coste, seguro, flete. Digo, vaya, hombre. O sea, que si esto fuera en español, pues tendríamos que utilizar CSF. Esto pues dio pie a una serie de pequeños malentendidos hasta que ya la Cámara de Comercio Internacional dijo que únicamente deben utilizarse las 3 iniciales que son del acrónimo en inglés. Y a partir de ahí, ser lo más específico posible. Si yo digo Free Carrier Chicago, puede referirse a un montón de lugares. Yo cumpliría directamente con plantar la
la mercancía, digamos, en el término municipal de Chicago, que tiene 100 kilómetros. Incluso, por ejemplo, cuando malutilizamos CIF, CIF es un Incoterm puramente marítimo, que tiene que ser la llegada a un puerto. Entonces vosotros os encontraréis con mucha frecuencia que de pronto encontramos CIF Murcia, CIF Elche. Y yo pregunto, vamos a ver, señores, ¿cuál es el puerto de Elche? Hombre, Antonio, se presupone que es el puerto de Alicante o el puerto de Valencia. Digo, ¿por qué se presupone? Bajo Incoterm no se presupone nada. Si yo fuera un exportador con mala fe, yo podría dejar la mercancía directamente en el puerto más cercano, en el de Alicante, probablemente, y no pasaría nada en absoluto. Sí, pasaría que el comprador me chillaría, que me diría muy claro, pero Antonio, si te dije que CIF Elche. Digo, ya, sí me he enterado, pero es que yo no encuentro el puerto de Elche. Bueno, pues la suerte es que no hay demasiada distancia entre Elche y el puerto de Alicante. Pero claro, cuando nos encontramos, por ejemplo, en Latinoamérica, que te dicen CIF La Paz en Bolivia, que no tiene salida al mar y que el puerto más cercano está en Arica, en Chile, a 1.100 kilómetros, pues ya los temas pueden ser conflictivos si hay mala fe. Claro, a mí muchas veces me dice, Antonio, es que tú siempre piensas en la parte mala. Bueno, efectivamente, yo soy de los que piensa que de los 3 trillones de dólares del negocio del comercio internacional, que mueve el comercio internacional en el mundo, pues el 99,9% hay buena fe. Pero basta que haya un intento de fraude que nos afecta a nosotros y que realmente pueda echar abajo una operación o incluso nos pueda causar problemas dentro de la propia empresa. Bueno, no me quiero extender más. Ahora, si queréis, abrimos un turno de preguntas. De nuevo, os doy las gracias por estar con nosotros y, por supuesto, invito también a Marisa ahora a que se junte con nosotros. Aquí estoy de nuevo. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, por la valiosa información que nos estás dando, ¿no? La importancia. Aplausos merecidos. Gracias. Sobre la importancia de utilizar correctamente las reglas Incoterms y bueno, a los riesgos, ¿no?, a los que nos enfrentamos cuando no se utilizan correctamente. Yo creo que ha sido información muy valiosa, donde yo aquí a modo de resumen, y ve corrigiéndome si en algo me equivoco, que aquí el experto eres tú, pues me quedo con lo siguiente. Bueno, pues que no tienen fuerza de ley, por lo tanto es fundamental su incorporación en un contrato de compraventa. Ojo, debemos incluirlas, no se aplican automáticamente, porque, bueno, en caso de conflicto, pues estas cláusulas de la regla Incoterms, ¿verdad?, determinará quién es el responsable y en qué medida. Que las reglas Incoterms no tratan con la transferencia de propiedad de las mercancías vendidas. Ojo, los Incoterms transmiten posesión, no propiedad. Y luego, pues ese término clave, ¿no?, que es cuándo se produce la entrega y, por tanto, cuándo se transfieren los riesgos de pérdidas o daños de la mercancía del vendedor al comprador. También que existe esa creencia equivocada de que la venta de condiciones sesgos es la más favorable para las empresas, como por aquello de que supone un menor esfuerzo y riesgo para el vendedor, pero sin embargo puede que esta regla no sea la más adecuada cuando existe, por ejemplo, un crédito documentario o desde el punto de vista fiscal, como nos has comentado. Para finalizar, como lo más importante que yo destacaría de la ponencia de hoy, que FOB, CIF y CCR, cuando hay seguro, no son adecuados cuando la mercancía se envía en contenedor. Repito, señores, FOB, CIF y CCR no son adecuados cuando la mercancía se envía en contenedor. Lo estamos utilizando todos, no solamente cargadores, navieras, representantes aduaneros, transitarias, se están utilizando mal. Se deberían utilizar en su lugar SCA, el FICARRIER que has comentado, CPT o CIF. Y yo me atrevo a decir, si me permites, Antonio, muerte al FOB y muerte al CIF o CCR cuando hablemos de carga en contenedor. A ver si ya por fin empezamos todos a aplicarlo bien. Y ya por último, que las reglas Incoterms deben estar muy bien definidas, nada de poner las 3 letritas y ya terminado, sino que se debe indicar el puerto o lugar o punto designado con la mayor precisión posible, seguido de Incoterms marca registrada, más el año de la versión que se utilice, recomendando utilizar siempre la última, Incoterms 2020. ¿Verdad? ¿Es así, Antonio?
Correcto, totalmente correcto, Marisa. Y a todos recomendaros, a pesar de la ayuda que por supuesto os pueda apoyar, Ilice y demás, recomendar, por favor, las reglas. Son como las Biblias, ¿no? Son libros que cuestan muy poco, que valen 35 o 40 euros y que la verdad, para cualquier operador, para cualquier exportador, para cualquier importador de edad, son críticas, conocerlas bien, ¿no? Porque además muchas veces nosotros nos encontramos a nivel de bancos, y los transitarios también se encuentran, si nos llegaran las operaciones antes para poder asesorar a las partes, pues podríamos echar una mano, pero el problema es que ya cuando nos llegan, ya vienen hechas, vienen acordadas, con lo cual ya es muy difícil cambiar. Claro, si ya hemos acordado FOB, pues efectivamente recemos para que no pase nada. Claro, entonces, si a vosotros antes a lo mejor os acercáis a vuestros transitarios y decir, oye, mira, estamos negociando esta transacción, ¿qué nos recomendáis? Porque el cliente me está diciendo, insistiendo que FOB, digo, bueno, pero vamos a ver, ¿qué mercancía es? No, son otros 5.000 pares de zapatos. Bueno, ¿por qué no hacemos un free carrier? Explícaselo. Es que además va a ser, elimina riesgos para el vendedor y elimina riesgos para el comprador. Es decir, no solamente es el vendedor el que entra en riesgos, también es el comprador, ¿no? Entonces, yo os recomendaría eso, acudir a los profesionales con los que trabajáis generalmente a pedir esta información y, por supuesto, mi recomendación también es pues, estas capacitaciones, que son importantísimas, y si no, al menos, pues tener estas reglas, tenerlas a mano un poquito y cuando hay cualquier duda, preguntar. Que para eso está. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. A mí me gustaría lanzar una pregunta a todos los asistentes que, bueno, pues después de escuchar todo lo que nos ha contado Antonio, ¿quién considera, después de todo lo que hemos aprendido con él, que estaba utilizando bien las reglas Incoterms en las operaciones internacionales de su empresa? Dadle un verde, por favor, a quien cree que los está utilizando correctamente, o un rojo quien los está utilizando de manera incorrecta. Uf, veo muchos rojos por aquí. Bueno, pues me alegro entonces. Ningún verde, nadie se atreve. Ah, muy bien, Jordi, muy bien, enhorabuena. Eres el único verde de la sala que lo está utilizando correctamente. Bueno, tenemos alguno más. Bueno, pues espero que con la intervención de Antonio de hoy, pues bueno, nos haya quedado todos claros y que hacemos un próximo evento, que por cierto ahora os comentaré que vamos a hacer, sea sobre todo verde. Bueno, pues si os parece, vamos a abrir ya el turno de preguntas, unos minutitos, aquí ya nos hemos ido 10 minutitos en el tiempo. A ver, aquí en el chat nos preguntan, Antonio, a veces nuestros clientes venden mercancía puesta en casa del destinatario. ¿Qué regla Incoterm recomiendas? ¿DDP o DAP? Bien, pues mira, depende. Vamos a ver. Si es en una unión aduanera, diría que DAP. Si es en un mercado que no hay una unión aduanera, aunque me parezca muy complicada utilizar, un DDP. Y eso que conste que no me gusta como Incoterm. ¿Por qué? Bueno, por muchos casos que estamos viendo y que se producen con la problemática del DAP o del DPU. Cuando hablamos de DAP o DPU, ¿qué implica? Implica que la mercancía se debe entregar en un lugar y un lugar acordado por las partes. Poneos en la siguiente situación. Cualquiera de vosotros va a vender una mercancía y esta mercancía tiene que entregarse, pongámosle en México, en la capital, en el Distrito Federal. Perfecto. Con un DAP implica que la mercancía la vais a llevar los exportadores a México. Al llegar, por ejemplo, en buque a Veracruz, la mercancía va a entrar en el recinto aduanero. Ahí el comprador es responsable de hacer todos los trámites aduaneros y una vez estén estos terminados, vosotros los vendedores sois responsables de llevar la mercancía hasta el lugar de entrega, que puede ser en los almacenes del comprador en México capital, en Distrito Federal. Bien, en principio me parece todo muy bonito. Incluso, si nos vamos a las reglas en lo que se refiere a DAP y a DPU, nos dicen que en el caso de que se produzca algún retraso en el despacho aduanero, todos los gastos que se generen, y estoy pensando generalmente en gastos de almacenaje, son responsabilidad del comprador. Bueno, también muy bonito todo. Pero ahora nos vamos a la realidad de lo que vivimos. Vosotros llegáis con la mercancía al puerto de Veracruz. La mercancía entra en el almacén, en el recinto aduanero, empieza a generar gastos de almacenaje y
no se presenta el comprador. O se presenta y se empiezan a plantear problemas con el papeleo del despacho de importación. ¿A quién va a reclamar gastos los recintos aduaneros o los recintos de almacenes? A los vendedores. Claro. Entonces, yo no digo, y además si tenemos un crédito documentario, tenemos un problema. El crédito documentario implica que normalmente el documento que tendremos que presentar para cobrar, aparte de factura, certificados, etcétera, será un albarán de entrega de la mercancía en los locales del comprador, donde se ha acordado. ¿Qué ocurre? Que como la mercancía está varada en aduana, no por culpa del vendedor, sino a lo mejor por culpa del comprador, y en el peor de los casos, como he visto en algunos casos, por corruptelas entre el comprador y la aduana, quiere decir que, aunque tengamos un crédito documentario emitido por el mejor banco del mundo, cuando nos presentemos a contarle nuestras penas, le dirán, ya, pero miren ustedes, o me traen el albarán de entrega de la mercancía, o no podemos pagar, porque estas son las condiciones que estaban establecidas. Estas son las condiciones que estaban establecidas. Claro, quiere decir que estamos hablando de un Incoterm que se puede utilizar, pero habría que utilizar muy bien, es decir, entender esta responsabilidad. Yo vi un caso, y lo pongo claramente, que realmente acabó en un desastre para la empresa, un desastre, una pérdida de 800.000 euros, por entregar una mercancía en el centro del Congo, ¿no? Una mercancía además maquinaria, una maquinaria, y realmente pues se bloqueó en la aduana. Y yo ya digo, siempre estuve convencido que aquello era una corruptela entre el comprador y la aduana, lógicamente. Claro, entonces, a mí me decían, la prensa me decía, Antonio, pero es que no teníamos otra opción. ¿Por qué? Dice, no, porque el comprador nos insistía en que tendríamos que llevar la mercancía hasta sus locales porque él no tenía medios de transporte. Digo, vale, muy bien, pero entonces entender lo que implica ese problema y la utilización del DAP. Teníamos un crédito documentario estupendo, muy bien, pues podíamos haber dicho DAP, entrega en frontera. Al entregarlo en frontera, en el recinto aduanero, si hubiéramos recibido un albarán de entrega a la mercancía, con lo cual podríamos haber cobrado. Y entonces me insistían, ya, pero es que él quería, era DAP, y él quería que le lleváramos la mercancía a destino. Y digo que sí, que lo entiendo. DAP en frontera, que además era un Incoterm que existía hasta el año 2010, y DAP vale para cualquier lugar. Entonces vosotros entregáis la mercancía ahí en la frontera, como estamos en DAP, él hace el despacho de importación y cuando lo haga, en el contrato habéis tenido un adendum en el que le decís que por $3.000 más le lleváis la mercancía hasta donde él quiera, pero una vez que él haya pasado el despacho de importación y vosotros habéis cobrado. Claro, esto nos dice, ¿y cómo no nos había ocurrido? Y bueno, no se nos había ocurrido por no haber mirado los Incoterms a fondo realmente. Esa es la problemática de no estudiarse bien los Incoterms. No, todo tiene solución bajo los Incoterms, pero realmente en este caso era todavía mucho más sencillo. Claro, por eso la pregunta que me hace Miguel, pues yo te diría que para un caso de esto sería más recomendable un DDP, porque al menos bajo DDP es el vendedor el que se encarga de hacer el despacho de importación. Bueno, podría pasar las moradas en la aduana del Congo de todas formas, ¿no? Pero yo realmente me hubiera quedado más tranquilo dando un DAP hasta un determinado punto y la recomendación, ya os digo, de la Cámara es incluso que DAP y DPU se utilicen básicamente en donde hay uniones aduaneras para evitar ese tipo de problemas. Sí, porque ahora que comentas lo de las uniones aduaneras, yo creo que también es importante comentar, no recuerdo si te lo he oído en la presentación, pero te lo he oído muchas veces decir que no solo se deben utilizar, ¿verdad?, para transacciones con terceros países, sino también para transacciones intracomunitarias y nacionales. Exacto. Ah, no, claro, por supuesto. Es decir, curiosamente, fijaos, si habláis de Incoterms, viene de International Commercial Terms, pero realmente hace mucho tiempo ya, de hecho, si vosotros cogéis cualquiera de las últimas versiones de los Incoterms, veréis que ya no habla de exportador, importador, habla de comprador y vendedor. O sea, que es perfectamente utilizable, tanto en mercado nacional como en mercado internacional, por supuesto. Muy bien. Tenemos aquí una pregunta, yo creo que ya vamos a ir cerrando para que no se haga muy tarde.
Plamen nos pregunta, hola Antonio, en primer lugar decir que soy nuevo en esto, para un marketplace de mercancía con alto valor, como marketplace me quiero encargar del envío, ¿qué regla en Incoterms recomendaría utilizar? Hombre, si eres tú el que se va a encargar del envío, puede ser, evidentemente, y si es mercancía de alto valor y quieres controlarla, yo utilizaría quizá un DAP, pero muy bien utilizado, ¿no? O un ZIP, ¿no? Ahora, claro, el tema es cómo generar. El problema no solamente es qué Incoterm utilizar, sino qué medio de pago vas a utilizar. Ese es el problema. Es decir, Claro. realmente yo me buscaría siempre, con mercancías de alto valor, me buscaría siempre, por supuesto, un medio de pago seguro como el crédito documentario y quizás siempre me buscaría un Incoterm como el CIF o el ZIP, que va a ser más habitual, en el que además yo controle la mercancía. ¿Por qué? Porque si tú haces meramente un FOB o si haces un free carrier, al final, ¿qué ocurre? Que realmente el que va a controlar todo el transporte principal va a ser el comprador. Y a lo mejor tú estás viendo hay riesgos. Si ya has comprado la mercancía anticipadamente, me da exactamente igual. Si tengo un crédito documentario de primera calidad, me da exactamente igual. Pero si no, puede ser un riesgo. Y entonces, utilizando un Incoterm del grupo C e incluso uno del grupo D, quiere decir que tú vas a controlar desde el principio el envío de la mercancía, vas a elegir probablemente el buque, vas a elegir además el puerto de carga, etcétera. No, ni todos los puertos ni todos los buques son iguales. Es decir, yo me iría siempre a un Incoterm del grupo C o a uno del grupo D, si de verdad quiero mantener bien el control sobre la mercancía. Muy bien. Bueno, pues, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien se atreve con mano alzada o en el chat? Y si no, ya vamos concluyendo. Gracias, nos dice Plamen. Muy bien. Bueno, pues si no tenemos ninguna pregunta más, ahora ya sí vamos a concluir, vamos a dar por finalizado el evento, pero antes os queríamos dar un regalo y es compartir, dándoos las gracias por vuestra asistencia a este evento. Es una guía de reglas Incoterms 2020 que hemos elaborado desde ICE Universal, bueno, pues esperando que os sea de utilidad, que ahora en breves momentos aparecerá el enlace donde, bueno, pues simplemente clicando lo podéis descargar. Mientras aparece ahí lo tenemos. Muy bien, os lleva directamente a un PDF y ahí está la guía que ha sido supervisada por Antonio, por supuesto. Bueno, pues nada, ya por último deciros que a principios de junio haremos un segundo evento más enfocado a la figura del importador y bueno, pues os enviaremos la información en breve y ya con esto cerraremos este ciclo de 2 eventos sobre las reglas Incoterms que ya hemos visto que son de vital importancia. Y además ya deciros que os enviaremos la grabación del evento en los próximos días y la presentación de Antonio y bueno, pues ahí tenéis nuestros datos de contacto, tanto de Antonio como los nuestros desde IGICE y quedando, bueno, pues a vuestra completa disposición. Así es que ya nada más, vamos a concluir. Muchísimas gracias de nuevo, Antonio. Gracias a todos por estar activos, tan activos y haber podido y querido participar con nosotros en este evento. Esperamos de verdad que haya resultado de interés y bueno, pues nos vemos en el próximo evento. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Marisa y efectivamente nos vemos en breve de nuevo. Muy bien, gracias. Hasta pronto.